Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ven Sígueme en el canal de Santos de Sion. Y vamos a continuar estudiando el día de hoy el libro de Éxodo. Vamos a estudiar Éxodo del 7 al 13 con el título Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Vamos a ver el día de hoy cómo es que Dios va a manifestar su poder ante este faraón Egipto a fin de lograr sacar al pueblo de la esclavitud. Hermanos y hermanas, al igual como el Señor estuvo dispuesto, ansioso y deseoso de sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud, también está dispuesto y deseoso de sacarnos de nuestra esclavitud espiritual, sea la que sea. Quizás Él no tenga que lidiar con un faraón de Egipto, pero sí tiene que lidiar con las fuerzas del mal que nos rodean. Él envía a sus portavoces, a sus profetas, para que nos puedan guiar a través de este camino y podamos salir de la esclavitud espiritual. Así que hermanos, comencemos con esta lección y adentrémonos al capítulo de Éxodo del 7 al 13. Capítulo 7 de Éxodo. Continuamos con la conversación que tiene Moisés con Jehová. Recuerden que él estaba expresando sus preocupaciones que tenía después de no haber tenido éxito en su primer intento por lograr sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Recuerden que el faraón se molestó y en lugar de liberarlos, dio más cargas al pueblo de Israel porque tenían que construir sus ladrillos ahora sin su materia prima y ellos tenían que buscar la paja. El Señor les dice, tú vas a ir nuevamente con tu hermano Aarón y van a manifestar mi poder. En el versículo 3 hay un versículo que ha sido corregido gracias a la traducción inspirada del profeta José Smith. En nuestras Biblias dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. Da a entender que el Señor es quien endurece el corazón de uno. En este caso, endureció el corazón del faraón. José Smith corrigió esta escritura y dijo, y Faraón endurecerá su corazón, como te he dicho, y tú multiplicarás mis señales y mis maravillas. Qué hermosa aclaración del profeta José Smith, porque nos enseña que el Salvador no endureció el corazón del faraón, como tampoco endurece nuestros corazones. El Señor es respetuoso de nuestro albedrío, es el don valioso que Él nos ha dado, porque Él desea que genuinamente le amemos, o en este caso, le rechacemos. Vamos a ver aquí a Moisés, quien es un profeta humilde, sumiso, quien está dispuesto a seguir al Salvador por su propio albedrío. Y vamos a ver del otro lado al faraón, que aun a pesar de las grandes cosas que el Señor le va a manifestar, él va a endurecer su corazón, pero es la persona quien endurece su corazón. Como lo enseñó el profeta Nefi en el libro de Mormón, aunque haya manifestaciones espirituales, aunque el Espíritu Santo esté en una enseñanza, somos nosotros en última instancia que permitimos endurecer o no nuestro corazón. Optemos, hermanos y hermanas, por no ser duros de corazón. Y vamos a hablar un poquito más de eso a medida que avancemos. Entonces, vamos a ver primero esta gran experiencia con la vara de Moisés. Se presentan nuevamente en una audiencia Moisés y Aarón ante el faraón. Y vemos según el versículo 10 que la vara de Moisés, no, o la vara de Aarón, como se llama aquí, se convierte en serpiente. Dice en este momento que el faraón llama a sus sabios y sus hechiceros y ellos también hacen lo mismo. Pero ¿qué sucede? En el versículo 12 dice lo siguiente, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes, pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que tenemos esta experiencia en donde, a pesar de esta primera señal, esta señal de convertir la vara en serpiente, y cómo esta serpiente come a las que hicieron los hechiceros, porque el poder de Dios es más grande que el poder de ellos. No voy a debatir si lo que hicieron estos magos y hechiceros fue truco o fue hecho por el poder de Satanás. Sin embargo, sabemos que en el mundo hay tantas cosas que imitan las cosas de Dios. Hay mucha falsedad. Yo creo que si se han topado con un billete que es falso, difícil a veces notar cuando un billete es falso si nosotros no nos concentramos exactamente en los detalles de este billete. Igualmente, hermanos, al igual como estos hombres imitaron el poder de Dios, y falsificaron lo que hizo Aarón y Moisés con el poder de Dios, también hay muchas falsificaciones en el mundo de las cuales tenemos nosotros que tener cuidado. El mundo, por ejemplo, no incentiva el matrimonio eterno. Generalmente dice, no te cases, o cásate solamente civil, o vive en unión libre, o convive con tu pareja sin necesidad que te cases. En el mundo te van a decir que cumplir la ley de castidad no es lo correcto, que cuando uno expresa el amor hacia la otra persona,
Eso es correcto. El mundo falsifica las cosas de Dios. Parecen quizás a simple vista que son buenas, pero no son buenas. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Quiero leer lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Timoteo con respecto a estos dos hombres, a estos hechiceros y magos. Y hablando de los postreros días, de nuestros días que estamos, dice que en la actualidad la gente siempre está aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados acerca de la fe. Pero no llegarán lejos, porque su insensatez será manifestada a todos como también lo fue la de aquellos. En la actualidad vivimos en una cultura donde hay mucha, pero mucha información. Los jóvenes son invadidos por información en las redes sociales y hay tantas filosofías convincentes que a veces, como dice el apóstol Pablo, hacen que las personas resistan a la verdad, hacen que las personas no crean en los mandamientos, sino crean en estas filosofías, racionalizan todo. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque algún día el Señor nos va a manifestar que su conocimiento no es nada comparado con el conocimiento de Dios, que lo que ellos llaman sensato en realidad es insensatez. Así que cuidémonos, hermanos y hermanas, y cuidémonos a nuestra familia, a los jóvenes de la iglesia, a nuestros hijos, de estas falsificaciones que Satanás hace, ya sea a través de engaños o a través del poder del diablo. Luego, en este momento, vamos a ver que da inicio las 10 plagas. Estas plagas tenían, se puede decir, diversos propósitos, pero uno de los propósitos era mostrar que Dios es el Dios todopoderoso, mostrar que Dios es más grande que los dioses del imperio Egipto. Lo que el Señor quiere mostrar al pueblo de Israel, no solamente a Egipto, sino al pueblo de Israel, al pueblo del convenio, al pueblo que Él está escogiendo, es que esta religión, a la cual muchos de ellos están pegados, porque vamos a ver eso más adelante en la historia de Israel, pero muchos de ellos están en cierta forma ya empapados de esta religión egipcia, que el Señor va a tener que demostrar su poder para demostrar que esos dioses no son nada, y segundo, que ellos son dioses falsos. De hecho, la palabra plaga en español se traduce como plaga, pero la palabra hebrea de plaga también se puede traducir como golpear y atacar, porque vamos a ver a Jehová del Antiguo Testamento por medio de estas plagas golpear y atacar las deidades egipcias y derrotarlas. Y segundo, va a ayudar al pueblo de Israel a conocer al verdadero Dios y que ellos acepten ser el pueblo del Señor. Así que comencemos con la primera plaga, la plaga del agua convertida en sangre. Esto lo vemos en Éxodo 7 del 17 al 25. Esta historia ya la conocemos. Moisés y Aarón siguen las instrucciones del Señor, tocan las aguas del río Nilo y éstas se convierten en sangre. Es interesante notar que la primera plaga convierte el agua en sangre. Recuerden que hace años cuando Moisés, antes de que Moisés naciera, el rey de aquel entonces había dicho, vamos a asesinar a todos los niños varones israelitas. ¿Y qué hicieron? Los tiraron al río Nilo. Muchos inocentes murieron. Y para mí es particular que se inicie con esta plaga porque el Señor les está diciendo, ustedes derramaron sangre inocente, así que ahora beban la sangre que derramaron. Es como recordarles aquella injusticia que hicieron hace muchos años. Hermanos y hermanas, a veces sentimos que hay injusticias y habrá injusticias, pero el Salvador del mundo algún día mostrará su poder y establecerá su justicia y nos retribuirá las cosas que quizás hemos perdido o hemos sentido que no fueron justas en su momento. Además, los egipcios tenían una deidad llamada Hapi, la cual ellos sentían que era el espíritu del Nilo. Tenían varias deidades con respecto al río Nilo, pero vemos cómo el Señor está diciendo para que vean que mi poder es más grande que el poder, más grande que el dios Hapi, más grande que todos los dioses que tengan que ver con el Nilo. ¿Y qué hicieron? El faraón dice, según el versículo 22, que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y dice el versículo 4 que hicieron algunos pozos alrededor del río, y así pudieron obtener el agua que ellos necesitaban. Sin embargo, aquí vemos que esta primera plaga no tiene todavía el efecto que el Salvador desea. Hermanos y hermanas, ustedes dirán, pero ¿por qué el Salvador envía plaga tras plaga? ¿Es una señal de que Dios no nos ama? ¿Es una señal de que no amaba al faraón? Claro que sí. De hecho, es todo lo contrario. El Salvador podría haber mandado una plaga inmediata para que este faraón dejara libre al pueblo de Israel. Sin embargo, Él le da 10 oportunidades.
10 oportunidades porque son 10 plagas para que él se arrepienta. Sin embargo, él endurece su corazón en muchas de ellas. Ahora veamos la segunda plaga, que es la plaga de las ranas, que lo tenemos en Éxodo 8, primeros versículos, hasta el versículo 15. Y según el versículo 1, nuevamente comienza Moisés diciendo al faraón, deja ir a mi pueblo. Y si ustedes analizan las características de estas plagas, algunas plagas vienen con advertencia y otras no. La primera plaga que hemos visto viene con una advertencia, cuando el faraón está yendo, ¿no?, a realizar sus rituales diarios, su adoración diaria en el río Nilo, es donde se realiza la primera plaga que hemos visto. Esta segunda plaga también inicia con una advertencia. El Señor le dice, deja ir a mi pueblo, porque si no, el Salvador, el Señor de Israel, Jehová va a enviar una plaga. Entonces, ya sabemos que el faraón no escucha, ¿no?, endurece su corazón y se envía la plaga. Y dice el versículo 6, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y el versículo 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Es interesante notar que nuevamente tenemos a estos hechiceros imitando lo que está haciendo Moisés. Sin embargo, hubiera sido grandioso que los hechiceros, en lugar de hacer lo mismo, de traer ranas o de sacar más ranas, ellos hubieran podido evitar la plaga. Sin embargo, no lo hicieron. No podían hacerlo porque el poder de Dios es más grande. Y vemos nuevamente cómo es que Jehová del Antiguo Testamento está atacando a una deidad específica. Hay una deidad en los egipcios que es la deidad Jeque, que tiene una cabeza de rana, ¿no? Es una deidad para ellos. De hecho, las ranas para ellos también, para los egipcios, eran consideradas sagradas porque ellos estaban entre dos mundos, ¿no? Entre el agua y la tierra. Y para ellos hasta matar o pisar una rana, ¿no?, y asesinarla era algo malo. Entonces, imagínense, hay tantas ranas, muchas ranas, que para ellos es imposible. Uno, no pueden matarlo porque ellos lo consideran sagrado, ¿no? Hay muchas ranas y ellos dicen, no puedo matar a la rana porque es sagrada. Y dos, imagínense que con tantas ranas uno no pueda pisar a una rana. Es muy probable que uno pueda matar a una rana de forma accidental. Entonces, es por eso que el faraón en el versículo 8 dice que llama a Moisés y a Aarón y les dice lo siguiente, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Entonces aquí tenemos al faraón que al ver este dilema, que ellos no pueden matar a las ranas, que ellos no pueden exterminar a las ranas, recurre a Moisés y Aarón y les dice, por favor, quita esta plaga y yo voy a dejar a tu pueblo libre. Sin embargo, sabemos que Moisés cumple con eso, ora a Jehová, esta plaga de las ranas es quitada, pero dice en el versículo 13, ¿no? Y murieron las ranas. Y en el 15 dice, y el faraón endureció su corazón y no los escuchó. Hermanos y hermanas, no seamos como este faraón que endureció su corazón ante el Señor, ¿no? Es verdad que algunos no nos identifiquemos con este faraón. Uno diga, no soy tan duro como él. Sin embargo, como dice el manual de Ven, Sígueme, todos tenemos momentos en nuestra vida en la cual nuestro corazón no es tan contrito ni es tan quebrantado como debería ser. Y es un poco endurecido. A veces, hermanos y hermanas, somos como el faraón en el sentido de que buscamos al Señor solamente cuando tenemos alguna necesidad, algo que no podemos resolver. En una ocasión, creo que fue el elder Dr. Christofferson quien dijo que en la actualidad vivimos en una sociedad en donde ven a Dios como un terapeuta, es decir, alguien que solamente lo buscan cuando tienen algún problema, o lo ven como un mayordomo, que sienten que Dios es alguien que les debe atender a sus necesidades. Sin embargo, no buscan al Dios de Israel, un Dios que requiere de nosotros, que requiere servicio, que requiere compromiso. Ese Dios no busca el mundo. ¿Quién de nosotros no se ha topado con buenas personas que cuando les invitamos a que hagan convenios con el Señor, ellos dicen no, o en ese momento se alejan un poco, porque ellos no quieren compromiso, porque ellos no quieren dejar este Egipto espiritual y ser parte del pueblo del convenio? Es es en esas decisiones en donde las personas endurecen su corazón. Hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado. Luego vamos a entrar a la tercera plaga. Y esta tercera plaga, que comienza desde el versículo 16 de Éxodo 8, es acerca de la plaga de los piojos o mosquitos. ¿Y por qué digo piojos o mosquitos? Porque esto ya depende mucho de la traducción. De hecho, la palabra que se utiliza en hebreo es muy difícil de traducir al español. Generalmente se traduce a piojos porque Josefo, un historiador, dijo que esta plaga sí fueron de los piojos. Y es por eso que muchas traducciones eligen y se basan en las declaraciones de este historiador que deciden
traducirlo como piojos. Sin embargo, si ustedes se topan con alguna traducción que dice mosquitos, también puede ser cierto, ¿no? Exactamente no sabemos la traducción, pero ya sea la plaga de piojos o la plaga de mosquitos, dice que esta plaga asoló todo Egipto. Sin embargo, vamos a ver una diferencia aquí con las dos primeras plagas. Y esta diferencia la vamos a encontrar en el versículo 18. Dice que los hechiceros trataron de hacer lo mismo, pero no pudieron. Y ellos dijeron, dedo de Dios es este. Mas aún así, el faraón endureció su corazón. Hermanos y hermanas, en las dos primeras plagas, al igual como la señal de la vara, estos hechiceros pudieron imitar y falsificar el poder de Dios. Y, y yo creo que en cierta forma eso hizo que el faraón endureciera su corazón. Y es penoso que a veces los gobernantes, ¿no? Los gobernantes de grandes naciones antiguas como modernas tengan a veces al lado personas que no les aconsejen las cosas de Dios, sino les aconsejen y les lleven por malos caminos, les aconsejen cosas que endurecen su corazón. El faraón, al ver que en las dos primeras plagas estos hechiceros hicieron lo mismo, él se sintió tranquilo y dijo, esto no es más poderoso que mis hechiceros, ¿no? Ellos tienen más poder, ¿no? Este Dios no es tan poderoso. Pero ya a partir de esta plaga, de la tercera plaga, van a ver cómo que los hechiceros ya no van a poder imitar el poder de Dios, porque va más allá del poder que ellos tienen. Y es por eso que ellos van a reconocer que hay un Dios detrás de estas cosas. Ahora, ¿qué tan poderoso es? Ellos lo van a comprobar a medida que vengan las siguientes plagas. ¿Qué lección puedo yo sacar de esto? A veces las personas dicen, ¿por qué necesito a Dios? ¿Por qué necesito a Dios para ser feliz si yo puedo ser feliz sin Dios? ¿Por qué necesito guardar el día de reposo para ser bendecidos si muchas personas son bendecidas y no guardan el día de reposo? ¿Por qué necesito guardar la palabra de sabiduría para gozar de salud si el ejercicio físico y no guardar esta ley de salud me puede dar más salud? ¿No? De hecho, a veces dicen cómo es que esta persona que guarda la palabra de sabiduría no es tan saludable como otra que no. Y estas cosas hacen a veces que nosotros endurezcamos nuestro corazón, porque sentimos que nosotros podemos cubrir nuestras necesidades y que no necesitamos de Dios. Esta es una gran equivocación, porque a partir de esta plaga de los piojos, al igual como el faraón y al igual como estos hechiceros se dan cuenta que hay ciertas cosas que nosotros no podemos resolver en nuestra vida. También, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que hay ciertas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos resolver. A veces cuando las personas atraviesan problemas de salud, por más dinero que tengan, es cuando recurren a Dios porque se dan cuenta de que su poder es limitado, que ellos no pueden resolver estas cosas. Y recién recurren a Dios. El profeta Brigham Young en una ocasión, cuando los primeros santos de los últimos días estaban llegando a Utah, dijo lo siguiente: el temor más grande que tengo en cuanto a este pueblo es que se hagan ricos en este país, se olviden de Dios y de su pueblo, engorden y se precipiten a sí mismos fuera de la iglesia. Este pueblo soportará los asaltos y robos de los populachos, la pobreza y toda clase de persecución y mantenerse fieles, pero mi temor principal es que no puedan soportar las riquezas. A veces las riquezas nos hacen sentir como el faraón, de que no necesitamos a Dios, que tenemos nuestros hechiceros y que pueden hacer las mismas cosas. Cuando tenemos frío, compramos cosas. Cuando tenemos problemas de salud, pagamos a los mejores doctores. Cuando queremos salir, hacemos viajes. Sin embargo, todas estas cosas no se comparan, hermanos y hermanas, con el poder de Dios. Algún día Él nos va a enviar una plaga como la de los piojos o la de los mosquitos y nos vamos a dar cuenta que no podemos imitar estas cosas, que no podemos cubrir esas necesidades y que necesitamos de Dios. Nos vamos a sentir como estos hechiceros y vamos a reconocer que en verdad necesitamos de Dios. O vamos a reconocer por lo menos que existe un Dios, ¿no? Que es más poderoso que nosotros. Que seamos humildes. Mi invitación es esa, que cada día seamos más y más dependientes del Salvador, porque eso es ser humildes. Y que nosotros también seamos autosuficientes. Pero como dice el Elder Begnar, la autosuficiencia, hermanos y hermanas, es reconocer que dependemos de Dios para que Él nos bendiga y nos haga cubrir nuestras necesidades. A veces, cuando se habla en la iglesia mucho de la autosuficiencia, podemos caer en el error de que autosuficiencia es yo hago mis cosas, yo genero las cosas y yo cubro mis necesidades. Y en algún momento Satanás se mete y nos hace sentir que somos nosotros quienes logramos esas cosas y que somos autosuficientes aún de Él. Eso no es autosuficiencia. La autosuficiencia es depender de Dios para que Él nos ayude a no depender del mundo.
para que Él nos ayude a cubrir nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades temporales. Y quiero que ustedes vayan viendo que la primera y la segunda plaga tiene que ver con el agua. Estas plagas que ahorita vamos a ver tienen que ver con la tierra. Vamos a ver luego plagas que tienen que ver con el aire. Y la última plaga tiene que ver con el hombre, con la humanidad, ¿no? Esas cositas son muy interesantes. Ahora sí, pasemos a la cuarta plaga. Pero algo que no les dije de la tercera plaga es que vino sin advertencia. Es decir, Moisés extendió su mano, no le dijo nada al faraón y aparecieron los piojos o los mosquitos. Esta plaga de las moscas sí va a venir con una advertencia. Y la pueden ver en el versículo 20, donde inicia esta plaga. Le dicen al faraón, deja ir a mi pueblo. Y quiero que ustedes lean el versículo 23 y dice, y yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Y por qué leo este versículo? Porque es a partir de esta cuarta plaga que las plagas van a hacer distinción. Antes, la plaga del agua, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos y mosquitos, es muy probable que haya afectado a todos, no solamente a egipcios, sino también a israelitas. Sin embargo, a partir de la cuarta plaga, el Señor dice, solo el pueblo de Egipto va a padecer estas plagas. Aquí hay una lección también para nosotros, hermanos y hermanas. A veces cuando suceden cosas malas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace poco, y aún cuando seguimos en una pandemia, a veces uno dice, ¿por qué hay personas buenas que están enfermas y padecen esta enfermedad? ¿Por qué Dios no lo protege? No nos protege. Porque al igual que estas tres primeras plagas afectaron en forma general, a veces hay pruebas en nuestras vidas que también va a afectarnos de forma general. Sin embargo, también va a haber otras que solamente va a afectar a aquellos que no guarden los mandamientos del Señor. Aquí vamos a ver que a partir de ahora, a partir de la cuarta plaga, estas plagas solamente van a afectar al pueblo de Egipto, a este pueblo que tiene un gobernante duro de corazón. ¿Y qué es lo que hace? Vienen las moscas, y de hecho, en el versículo 24 dice, y Jehová lo hizo así, y vinieron nubes de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón. En el manuscrito original no tenemos esta palabra mosca en realidad, no aparece. No, lo que aparece es la palabra enjambre. ¿Y por qué les comento esto? Para que cuando ustedes se topen con alguna de estas traducciones no digan, esta traducción es falsa, ¿no? Sino que depende mucho de la traducción, ¿no? Y en cuál están basando su interpretación. Bueno, pero ¿qué pasa con esta plaga de las moscas, ya sean moscas o distintos moscos, ¿no? que invaden este pueblo de Egipto? ¿Qué es lo que pasa? Dice que el faraón otra vez se arrepiente. Y le dijo en el versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificios a vuestro Dios aquí en el país. ¿Y qué significa esto? Significa que el faraón le está diciendo, ustedes quieren ir a ofrecer sacrificios a su Dios en el desierto, a 3 días de aquí. Y les dice, mejor quédense aquí en el país. Y aquí ofrezcan su sacrificio. Es decir, le quiere hacer como cambiar algo que el Señor le había mandado. Quiere modificarlo, este faraón. Y en el versículo 26 Moisés le responde, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos como sacrificio a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. De aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Y le dice, necesitamos ir al desierto y ofrecer allí nuestros sacrificios al Señor, porque así lo ha mandado. Si el faraón metafóricamente representa a Satanás, a veces Satanás también trata de rebajar nuestras normas, aún a pesar de que sabemos las cosas que el Señor espera de nosotros, porque conocemos la doctrina, conocemos los principios de la iglesia. A veces Satanás nos dice, mejor no hagas esto, mejor ¿por qué no lo haces así? Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado en estas cosas y decirle como Moisés le dijo, no podemos hacer lo que tú dices. Tenemos que obedecer lo que ha dicho Dios, que es ir al desierto y ofrecer el sacrificio allí. Tengamos cuidado con rebajar nuestras normas, porque Satanás es un ser muy astuto y él quiere eso, que nosotros adaptemos la doctrina y los principios según a él le convengan. Vamos a ver cómo es que Dios desea que salgamos totalmente. No podemos tener, hermanos, un pie en Sion y un pie en Babilonia, como dicen los profetas. No podemos servir a dos señores. Y es lo que quería que hiciera el pueblo de Egipto, el rey de Egipto, es lo que quería que hiciera el pueblo de Israel. Quería que se quedaran, que sirvieran a Dios, pero en el mundo, ¿no? En el mundo del imperio egipcio. No se puede hacer así. Hermanos y hermanas, si nosotros estamos dispuestos a seguir al Salvador, tenemos que dejarlo todo. Tenemos que huir del Egipto espiritual y tenemos que ir, aunque nos parezca un desierto, tenemos que ir allí, porque allí es el lugar en donde el Señor nos ha dicho que vayamos y allí es el lugar en donde vamos a depender de Dios y vamos a poder ofrecerle nuestro sacrificio, nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito. ¿Y por qué, según el versículo 26,
lo que sacrificarían era una abominación para los egipcios, porque los egipcios consideraban ciertos animales sagrados, ¿no? Y esos animales generalmente iban a ser sacrificados por los israelitas. Entonces era algo que era una abominación para ellos. ¿Y qué pasó? El faraón le dijo, oren por mí, ¿no? Oren por mí para que me quite esta plaga. Y nuevamente Moisés y Aarón hicieron lo mismo, oraron, El Salvador quitó esta plaga de las moscas, de escarabajos, o según la traducción, y dice el versículo 32, y otra vez el faraón endureció su corazón. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que comienza la quinta plaga, que es la plaga del ganado, en el ganado que está en Éxodo 9. Vamos a ver cómo las plagas van aumentando su intensidad y su severidad. Esta plaga viene con una advertencia. Nuevamente está en el versículo 1. Se manda a Moisés y le dicen al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué pasa? En el versículo 6 dice, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Sin embargo, el faraón, según el versículo 7, endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Entonces, hermanos y hermanas, vemos que el faraón sigue endurecido, sigue endureciendo su corazón. Y si ustedes han visto esta pintura que ustedes pueden ver, o esta imagen de aquí, esta representación, es el juicio de un dios egipcio. Si ustedes han escuchado, esta es una balanza en la cual se pesa el corazón de alguien, y si tu corazón pesa más que la pluma, eres condenado, y si tu corazón pesa menos que la pluma, o se mantiene en equilibrio, entonces tú entras en vida eterna. Lo trato de resumir en palabras sencillas, lo que trata de representar lo que creían los egipcios. Esta palabra que estamos viendo repetidamente, que el faraón endurece su corazón, esta palabra hebrea, cuando uno lo lee, tiene un significado por los egipcios, porque lo que está diciendo es que el corazón del faraón se está volviendo pesado, pesa más que una pluma. Lo que está diciendo el Salvador es que el faraón se está condenando más y más. ¿Cómo es que este juego de palabras para los egipcios tiene este significado? ¿Y a qué dios está atacando aquí con esta plaga del ganado? Al dios Api y también al dios Hathor, ¿no? El dios Hathor tenía la cabeza de una vaca. El Señor otra vez está golpeando las deidades egipcias. Está diciendo, estos dioses no son más poderosos que yo. Yo, Jehová, el Dios de Israel, soy más poderoso que ellos. Y eso es importante saberlo en nuestras vidas. No esperemos que nos venga un problema económico, un golpe económico en nuestras vidas para reconocer que el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios de la vana autosuficiencia son menos poderosos que el Dios que nosotros tenemos y que aprendemos a través de las Escrituras. Ahora sí pasemos a la sexta plaga, que es la plaga del sarpullido y las úlceras. Dice que ¿qué hicieron? Tomaron cenizas del horno, según el versículo 10, y se pusieron delante del faraón y le esparció Moisés hacia el cielo, y vino un sarpullido que causaba úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Es interesante notar que Moisés toma cenizas, y en ese entonces en el imperio egipcio a veces sacrificaban humanos para sus dioses, y esos humanos sacrificados se volvían cenizas, y ¿saben lo que hacían ellos? Lo esparcían al pueblo de Egipto, y para ellos era una bendición. ¿Qué está haciendo Moisés? Está esparciendo cenizas también, pero ahora en lugar de ser una bendición, les va a mostrar que es una maldición, porque dice que les va a salir sarpullido y úlcera. Sin embargo, ¿qué pasa según el versículo 12? El faraón sigue endurecido. Su corazón ante sus dioses es más pesado que la pluma. Me encanta esto. Ahora continuamos con la séptima plaga, la plaga del granizo, ¿no? Esta granizo que va a venir con fuego. Esta plaga viene con una advertencia. Y esta plaga va a atacar específicamente al dios que ellos adoraban, que era el dios del cielo, el dios Nut. Y esta vez nuevamente Jehová va a decirle, yo soy más fuerte que este dios Nut. Otra plaga, otro golpe más, otro ataque más a las deidades. ¿Y qué va a suceder? Vamos a leerlo a partir del versículo 13, donde vienen las plagas. Esta plaga viene con una advertencia porque le dice en el versículo 13 al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que le sirva. Y dice en este momento que Moisés, cuando va a darle la advertencia, le dice, va a venir granizo, va a venir fuego como nunca antes. Y esto es interesante. En el versículo 20, de los siervos de Faraón, el que temió la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Es decir, habían siervos de Faraón que sí creyeron en las palabras de Moisés. Ya habían visto estas plagas anteriores, estas 6 primeras plagas, y dijeron, no, Moisés, su Dios de Moisés es un Dios poderoso, y yo voy a obedecer, voy a guardar mi ganado para que si viene esta tormenta, ¿no?, de granizo con fuego, proteja a mis animales. Sin embargo, muchos no lo hicieron. Hermanos y hermanas, a veces los profetas del Señor nos mandan a hacer ciertas cosas y decimos, no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, las personas que lo siguen, como estas personas que aunque no eran creyentes, no eran parte del pueblo del convenio, sí creyeron en Moisés y ellos fueron protegidos.
Vamos a leer qué dice el versículo 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Vamos a ver que el faraón, al igual como en algunas otras plagas, va a venir y le va a decir a Moisés, estoy arrepentido. Y quiero que noten esto en el versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Estamos viendo el comportamiento del faraón con estas 7 plagas. Cómo es que lo que él demuestra no es un arrepentimiento genuino, ¿no? No es esa tristeza, según Dios, que nos conduce al verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un proceso que nos lleva a un cambio de corazón y un deseo de no volver a pecar o a hacer la maldad. Es verdad, en este proceso de arrepentimiento muchas veces va a haber subidas y bajadas, pero lo importante es dar nuestro esfuerzo y dejar que la gracia del Salvador, su poder habilitador, en algún punto nos limpie y nos convierte y nos haga superar esta debilidad. Sin embargo, este no es el caso del faraón. El faraón solamente buscaba a Moisés y Aarón para que ellos intercedan por él, pero él no quería dar más. Él no quería creer en el Dios Jehová. Aquí en este momento parece que sí. Él dice, he pecado contra el Dios, ¿no?, de Israel. He pecado contra Jehová, Jehová es justo. Y a veces podemos ser así nosotros también. Podemos tener cambios en nuestras vidas que no son genuinos o cambios que en realidad no son permanentes. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el verdadero arrepentimiento debe ser un arrepentimiento genuino, sincero y permanente. Y en el versículo 34, ¿qué pasa? Dice, y volvió a pecar el faraón, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ahora sí, hermanos, pasemos al capítulo 10 y vamos a ver la 8ª plaga. Y esta plaga va a venir con una advertencia nuevamente, porque Moisés se le va a aparecer al faraón y el versículo 3 le va a hacer una pregunta. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Estas eran las palabras de Jehová que le estaba diciendo al faraón. ¿Hasta cuándo tú dejarás de creer en tus dioses? Y vamos a leer cómo el versículo del 7 al 9, los siervos del faraón le dicen, haz un trato con Moisés, ¿no? Dice, entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este una trampa para nosotros? Ya con el granizo y con el ganado, su economía del imperio de Egipto está por los suelos. El versículo 8 dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque tenemos que celebrar fiesta solemne a Jehová. El faraón no quería perder a todo este pueblo, necesitaba mano de obra. De hecho, muchos historiadores y arqueólogos creían que ellos no estaban en realidad construyendo no solamente estatuas o como se ven en las películas, sino fortalezas, ¿no?, fuertes que les permitían la protección contra los extranjeros que eran los enemigos de egipcios. Entonces ellos eran una parte crucial, no solamente en la economía, sino en la defensa del pueblo. Entonces, ¿qué les dice el versículo 11? Los echan de la presencia del faraón. Al faraón no le gusta lo que le está diciendo Moisés. Nuevamente vemos cómo aquí el faraón trata de engañar, trata de hacer tratos, pero Moisés se mantiene firme. Esta es la segunda vez. Así tenemos que mantenernos firmes porque Satanás va a intentar una y otra vez rebajar nuestras normas o cambiar alguna cosa que el Señor nos ha mandado. Por ejemplo, muchos jóvenes saben que tienen que ir a la misión, pero a veces Satanás viene y te dice, no, mejor no, haz esto primero y luego esto. Y así trata de desviarnos del camino. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar nuestras familias, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que cuidar a los miembros de la iglesia. ¿Y qué pasa? Vienen las langostas, vienen muchas langostas. Y esto ya lo podemos ver en el versículo 15. Dice, y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra. Imagínense cuántas langostas hubo. Y otra vez vemos al faraón que llama en el versículo 16 y los hizo llamar a prisa, dice el versículo 16, a Moisés y Aarón, y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas ruego ahora que perdones mi pecado esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios para que solamente quite de mí esta muerte. Se quita esta plaga. Y dice el versículo 20, y el faraón endureció su corazón. ¿Y a qué dios específicamente estaban atacando? Al dios Osiris, que era el dios de las cosechas y de la fertilidad. El Señor le está diciendo y dando otro golpe a la religión egipcia. Y está demostrándoles también a este pueblo de Israel cuál es el verdadero Dios. Porque recuerden que tiene doble razón, convencer al pueblo de Israel cuál es el Dios verdadero. Porque Él quiere un pueblo que le sirva solamente a Él, que su corazón esté en un solo Dios. Y es por eso que le está mostrando todo este poder. Y a la vez les está demostrando a este pueblo egipcio, a su gobernante, que el Dios que ellos tienen, o los dioses que ellos tienen, no se compara con el poder de Jehová. Y esta vez, esta plaga de las langostas ataca al dios Osiris, le golpea, porque las langostas destruyen todo lo que Osiris, este dios de
de las cosechas y de la fertilidad no puede proteger. Y ahora vamos a ver con la plaga novena, que Dios va a atacar a la deidad principal del imperio egipcio. El dios, se puede decir, el más poderoso que tienen, que es el dios Ra, o algunos lo llaman Amon-Ra, es el dios del sol. Es el dios todopoderoso para ellos. ¿Y cómo lo va a atacar? Porque Jehová va a mandar tinieblas. Esta es la novena plaga, la plaga de las tinieblas. Le va a mostrar al pueblo de Egipto que su dios sol puede ser oculto con el poder de Jehová. Y que el sol no es más fuerte, sino que Jehová le dice, extiende tu mano al cielo y va a haber tinieblas. Y dice que hubo tinieblas por 3 días. 3 días. Estos 3 días de tinieblas lo hemos visto en el libro de Mormón, lo hemos visto también en experiencias espirituales como en el caso de Alma, también en el caso de Pablo. Cuando ustedes y yo sintamos tinieblas en nuestras vidas, sabemos que la única forma de poder quitar estas tinieblas es con el poder de Jehová. Y dice que después de que vino esta plaga, el faraón les llamó y les dijo, en el versículo 24, «Id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros». Es decir, el faraón les dice, bueno, váyanse, pero dejen su ganado. Recuerden que desde la cuarta plaga hacia adelante, estas plagas solamente atacaban al pueblo de Egipto. Y como ellos habían perdido ganado, ellos habían perdido cosechas, ¿no? Ellos le dicen, váyanse, pero déjenme su ganado, todo lo que tienen, porque su ganado de ustedes no ha pasado nada. Pero Moisés, ¿qué le dice? Nuestros ganados tienen que ir con nosotros, porque ¿qué vamos a ofrecer a Jehová? ¿Qué sentido tiene que ir si no vamos a ofrecer a Jehová algo? Y eso tiene una enseñanza para nosotros. ¿Qué sentido tiene ir, por ejemplo, a la iglesia? ¿Qué sentido tiene ir y participar de la Santa Cena si no lo hacemos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito? ¿Qué sentido tiene, dice Moisés, ir al desierto si no le podemos ofrecer sacrificios a Jehová? El propósito no es solamente sacarnos del cautiverio espiritual, sino darle algo, servirle. Y eso es importante. Que nuestra adoración no sea una adoración automática, que vaya acompañado meramente por nuestro cuerpo, pero nuestra mente esté pensando en otras cosas. Que nuestra adoración en la iglesia, en el templo, sea una adoración real, en el cual nosotros llevemos nuestro ganado espiritual y pongamos nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito ante el Señor. Y dice en el versículo 27 que no le gustó para nada a Faraón esto, y endureció su corazón, y aquí ya la amenaza el Faraón. Y esta amenaza del Faraón también da por terminado la paciencia del Señor. Porque ¿qué le dice el versículo 28? Retírate de mí, le dice a Moisés. Guárdate de volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Estas 9 plagas, Dios quiso demostrar, y derrotó a todos los dioses egipcios. Y cada plaga les decía, el Nilo no es tu Dios, yo Jehová soy tu Dios, deja ir a mi pueblo. Las ranas no son tu Dios, yo soy Jehová, soy el único Dios, deja ir a mi pueblo. El escarabajo, el Dios que tiene cabeza de toro, el Dios Nuk, el Dios del cielo, el Dios Ra, todos estos dioses no son dioses, yo soy Jehová, el único Dios, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón, aún así, dice que mantuvo su corazón duro. Pero como dice Doctrina y Convenios en la sección 1, el Espíritu del Señor no siempre va a luchar con el hombre. Porque llega un momento en donde la dureza es tan grande que el Salvador ahora manda sus juicios. Y la muerte de los primogénitos es el juicio del Salvador. Porque después de haber derrotado a sus dioses, aún el faraón sigue obstinado. Ya demostró que su religión es falsa. Derrumbó toda su religión. Y era importante que Dios derrumbe la religión egipcia porque ahora, a través de la última plaga y a través de la institución de la Pascua, el Salvador va a instalar la verdadera religión y van a enseñar que al Dios que tienen que servir no solamente es Jehová, sino que también les va a hablar de que Él algún día va a descender a la tierra como un cordero y va a ser sacrificado. Es interesante ver cómo es que primero Dios derrota, quita todas estas creencias falsas de la vida del pueblo de Israel, porque les demuestra que los dioses egipcios, su religión es falsa. Y ahora Él va a instaurar la religión, la verdadera adoración y el verdadero Salvador del mundo, que es Cristo, que es Jehová del Antiguo Testamento. Jehová es el único Dios que nos puede librar de la esclavitud espiritual y nos puede sacar de este mundo que sería nuestro Egipto espiritual. Ahora sí, vamos a pasar al Éxodo 11. Primero, en el versículo 1 le dice Jehová a Moisés, voy a enviar una última plaga. Dice, después de la cual Él os dejará ir de aquí y ciertamente os echará de aquí del todo. Es decir, ya ustedes ya no van a tener que ir y decirle, Faraón, deja ir a mi pueblo, sino que el mismo Faraón les va a decir, váyanse.
Y luego les dice en el versículo 2, les da instrucciones de que pidan alhajas, oro a sus vecinos. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante que Jehová esté dando estas instrucciones de que pidan objetos como el oro, alhajas y todo lo demás? Y ustedes van a ver que es importante porque estos objetos preciosos, van a ser usados para el templo futuro de Israel, para el tabernáculo, para estos objetos. Dice en el versículo 5, de que vendrá una plaga a la medianoche y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. Y dice el versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Así que hermanos y hermanas, vemos cómo el faraón fue advertido con respecto a esta última plaga, la muerte de los primogénitos. Sin embargo, aún así él endureció su corazón. Vamos ahora a pasar a Éxodo 12 y vamos a hablar acerca de la Pascua. Aquí vamos ya a cambiar el escenario, ya no va a estar Moisés ante los egipcios, sino ahora Moisés va a hablar al pueblo hebreo. El pueblo hebreo, después de haber contemplado estas plagas, yo creo que muchos de ellos ya creían o confiaban en el Jehová del Antiguo Testamento. Ya se daban cuenta, ¿no? Que en realidad Jehová es más poderoso que todos los dioses. Pero aún así, después de ver tantas señales, sabemos que ellos en un momento quieren volver a Egipto, construyen un becerro de oro, porque las señales, hermanos y hermanas, no producen una conversión duradera. Y vamos específicamente a hablar de la Pascua judía, porque él les llamó Pascua judía para no confundirlo con la Pascua cristiana, que celebra la Pascua de Resurrección, ¿no? Este capítulo de Éxodo 2 específicamente trata de la Pascua judía. Y también voy a explicar la festividad de la fiesta de los panes sin levadura, que son dos festividades, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que se llevan una tras de otra y que están aquí mencionadas en Éxodo 12. Vamos a ver, en el versículo 2, primero dice que van a seleccionar un mes y ese mes va a ser el principio de los meses. Entonces, esta parte es importante. La Pascua marca un inicio, el principio de los años para el pueblo de Israel. Y para nuestra vida, nuestra aplicación personal, la Pascua, la Pascua espiritual, que vamos a ver que la recordamos o la podemos recordar en la Santa Cena, también debe marcar el principio de nuestra vida, de una vida lejos del mundo egipcio, lejos de estos dioses falsos, de los dioses en el mundo, a otra vida en donde servimos solamente a Jehová. En el versículo 3 dice que el día 10 se va a escoger un cordero y dice que el cordero iba a estar hasta el día 14. Así que una vez que se elegía el día 10 el cordero, y este cordero estaba durante 4 días, en el versículo 4 también da ciertas instrucciones, que varias personas tienen que disfrutar de este cordero. Generalmente se creía que de un cordero tenían que participar 10 personas, pero no más de 20. Esto lo establecieron los rabinos posteriormente. Durante estos 4 días, según el versículo 5, las personas, porque este cordero convivía con la familia y la familia de cierta forma iba teniéndole cariño a este cordero, por eso que era importante que esté 4 días. Pero bueno, durante estos 4 días se revisaba que el cordero, según el versículo 5, sea sin defecto, que sea macho, de 1 año, es decir, que esté en sus primeros años de inocencia, y dice que una vez que se hacía esto, en el día 14, que según el versículo 6, se lo inmolaba o se lo sacrificaba al atardecer. Y luego, ¿qué se hacía? Con su sangre, porque recuerden que la sangre es el que tiene este poder de redención, ¿no? Dice que se tomaba la sangre, según el versículo 7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y después de haber esparcido la sangre en la puerta, ¿qué es lo que hacían? Comían la carne asada con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y estas eran las instrucciones que había recibido el pueblo de Israel con respecto a la Pascua. Es interesante notar que esta comparación también tiene que ver con Cristo. Al igual como el Cordero entraba el día 10, de igual forma Jesucristo entró el día 10 a Jerusalén, en esa entrada triunfal, y entró en la casa del Señor, su casa. Durante esos 4 días, al igual como se buscaba que el Cordero sea sin defecto, las personas trataron de buscar defectos en Jesucristo durante esos 4 días. Durante esos 4 días también se limpiaba la casa de la levadura, que era un signo de impureza y de pecado. Jesucristo hizo también eso en su casa, limpió el templo del Señor y comenzó a enseñar. Al igual como el día 14, el Cordero fue sacrificado al atardecer. Jesucristo también fue sacrificado al atardecer. Y al igual como su sangre se le colocaba en la puerta de la casa, del hogar, la sangre de Cristo fue derramada en el huerto de Getsemaní y derramada en la cruz. Y el recordatorio de estas cosas, al igual como ellos recordaban comiendo el cordero asado, con las hierbas amargas y los panes sin levadura, Jesucristo instauró la Santa Cena.
Qué hermosa comparación vemos y qué hermoso es saber que Jesucristo es el Cordero Pascual, que Jesucristo cumple con las características que se están dando en estos momentos, en esta cena para la Pascua. Ahora yo quiero sacar ciertas aplicaciones para nosotros. Se dice que la carne tenía que ser comida. Imagínense, hermanos, no solamente era cuestión de esparcir, sino también era cuestión de probar, de alimentarse del Cordero. Yo les pregunto, hermanos y hermanas, no solamente se trata de saber que Jesucristo murió por nosotros en el huerto de Getsemaní y también sufrió en la cruz del Gólgota, sino que tenemos que participar del alimento que Él nos da. Y su alimento lo encontramos en las Escrituras. Participemos del agua que salta para vida eterna, y participemos de su carne, de este pan de vida, ese pan al cual si uno lo prueba no va a tener hambre jamás. Hermanos y hermanas, ¿estamos participando verdaderamente del Cordero Pascual en nuestras vidas? ¿Estamos tomando las enseñanzas del Salvador en nuestras vidas? ¿Estamos participando de la Santa Cena en nuestras vidas y de este sacramento, de esta comunión con el Salvador? Y si no es así, tenemos que hacerlo, porque la instrucción del Salvador es participar del Cordero Pascual. Segundo, dice en el versículo 10, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. No se podía dejar carne, y lo que se dejaba del cordero que quedó de la comida, de esta cena de Pascua, tenían que quemarla. Igualmente, nosotros no podemos aceptar partes del Cordero de Dios y dejar lo demás. Nosotros no podemos aceptar el Evangelio de Cristo solamente ciertas partes, ciertos mandamientos y otros mandamientos rechazarlo. Esto no es un buffet para poder escoger qué mandamientos obedecer y qué no. Cuando nosotros aceptamos y participamos del Cordero Pascual, aceptamos su Evangelio completo. Y dice el Salvador, no podemos dejar nada. No podemos dejar nada, no podemos dejar de lado un mandamiento porque no se ajusta a nuestra vida, a nuestras necesidades, a nuestro carácter. No es así. Si queremos ser protegidos del ángel destructor, tenemos que participar de todo el evangelio pleno y no dejar nada de lado. Y en el versículo 11 dice, esa es la Pascua de Jehová. Eso, hermanos y hermanas, es también nuestra Pascua. Esta festividad es una festividad del pueblo de Israel y nosotros somos del pueblo de Israel. Esta es una festividad de nuestro pueblo, porque nosotros somos descendientes de Israel. Es verdad, ahora ya no se nos pide llevarlo a cabo, pero podemos recordar que esta festividad era nuestra, porque ellos son nuestros padres. Moisés, los profetas, Abraham, Isaac, Jacob son nuestros padres, porque nosotros somos parte del pueblo del convenio. Y veamos así estas cosas. Esto es nuestra historia, no es la historia del pueblo judío, es nuestra historia. Es la historia de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque nosotros somos el Israel de estos últimos días. Y luego de esto, el Señor diciendo, en el versículo 14, y habréis de conmemorar este día y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. No se trata de recordar a Cristo solamente una vez, sino que tenemos que recordarlo siempre. Al igual como se le pidió a este pueblo de Israel recordar al Cordero Pascual, nosotros tenemos que recordar a Cristo todos los días de nuestra vida. De hecho, vamos a hablar un poquito de la Santa Cena. El Elder Holland hace estas preguntas con respecto a la Santa Cena. ¿Cuán sagrada y santa es? ¿La consideramos como nuestra Pascua? ¿La forma de recordar nuestra protección, salvación y redención? Por ser tan trascendental esta ordenanza que conmemora nuestra liberación del ángel de las tinieblas, debe tomarse con más seriedad de la que por lo general se le da. Debe ser un momento importante, reverente, de reflexión, que promueva sentimientos e impresiones espirituales. Por tanto, no debe realizarse deprisa. No es algo que se tenga que hacer a la carrera, para de ese modo empezar con el verdadero propósito de la reunión sacramental, sino que esta ordenanza es el verdadero propósito de la reunión. Y todo lo que se diga, y se cante, y se ore en esos servicios debe estar en armonía con la grandiosidad de tan sagrada ordenanza. Consideramos la Santa Cena como nuestra Pascua espiritual, en donde recordamos a Jesucristo, el Hijo primogénito, en donde recordamos cómo es que su sangre fue derramada y cómo es que su sangre nos libera de la esclavitud espiritual. Y al igual como Jesucristo salvó a este pueblo de Israel hace años y luego vino aquí a la tierra y murió por todos nosotros, en la actualidad también Él tiene el poder para salvarnos. Y luego de dar estas instrucciones de Pascua, dice en el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura, ¿qué festividad era? Era que durante 7 días ellos no iban a participar de panes con levadura, sino que iban a comer panes sin levadura, porque la levadura representaba el pecado y la corrupción. ¿Y cuándo comenzaba eso? En el versículo 18 dice que desde el día 14, al atardecer,
hasta el día 21, es decir, durante esos 7 días. Es decir, terminaba la Pascua y comenzaba la festividad de los panes sin levadura. Imagínense, si la Santa Cena, que es el domingo, es nuestra Pascua, los días entre la semana, que comienzan desde el día domingo hasta el otro sábado, debe ser nuestra fiesta de panes sin levadura. Es decir, durante esos días, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el pecado y la corrupción de nuestra vida, de nuestra familia. Qué hermosa comparación para mí. Saber de que no solamente puedo recordar la Pascua, sino que entre la semana debo tratar de quitar la levadura espiritual de mi vida, y de esa forma puedo estar recordando esta festividad de los panes sin levadura. Y ya una vez que se dio estas instrucciones, pasan los días y en el versículo 21 dice que Moisés convoca a todo el pueblo de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Quiere decir que ya llegó el día 14. Y a partir de este versículo, del 21 al 28, vamos a ver cómo es que el pueblo de Israel sigue las instrucciones al pie de la letra. Las instrucciones de la Pascua. Sacrifican al cordero, usan su sangre, le esparcen en la puerta, comen de pan sin levadura, comen de hierbas amargas, comen el cordero todo completo, no dejan nada, ¿no? Y si dejan, lo tienen que quemar. ¿Y qué pasa? En el versículo 29 vamos a ver cómo es que Egipto es herido porque los primogénitos de este pueblo van a ser muertos. Y voy a leer el versículo 30 y 31. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese algún muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Era tan grande el dolor. Su corazón del Faraón había sido en un momento, ¿no?, humillado. Y dice en el versículo 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa de echarlos de la tierra, porque decían: todos vamos a morir, necesitamos sacar a este pueblo de Israel, porque Jehová nos puede matar a nosotros. Ya mató a todos los primogénitos, imagínate, ahora puede matar a todo el pueblo egipcio. Entonces dijeron: vámonos, hay que sacar al pueblo. Y comenzaron a ayudarles y les dieron estas alhajas, este oro, ¿no? Les dieron de buena gana. Y era una forma también de retribución de su pago después de tantos años de esclavitud. Y dice en el versículo 37, que es donde ya comienza el éxodo, ¿no? Que comienzan, parten los hijos de Israel, ya están saliendo de Egipto, ya están saliendo de este mundo, de dioses paganos. Y dice que eran 600,000 hombres, sin contar los niños. Y imagínense, aproximadamente se creen que eran 2 millones de personas. Y dice el versículo 38 que multitud de diversas gentes también se fueron. Es decir, recuerden que habían varios extranjeros. No solamente los israelitas eran los únicos extranjeros que vivían en Egipcio, sino que otros. Y ellos también se fueron con los israelitas. A partir del versículo 43, hay ciertas restricciones e indicaciones que dan con respecto a la Pascua. Primero, ningún extraño puede participar de la Pascua, ningún extranjero, a menos que sea circuncidado. De igual forma, la Santa Cena sabemos que es para los miembros que han hecho convenio, porque renovamos nuestros convenios. Aun cuando no negamos a las personas que nos visitan en la iglesia a que no participen de la Santa Cena, pero sí sabemos que es una ordenanza exclusiva para el pueblo del convenio. Segundo, dice que es una ordenanza familiar que se realiza en una casa. Es algo hermoso saber esto, porque la familia es importante dentro de esta cultura. Y la Pascua debe ser algo que se debe también hablar en familia. Es importante preparar a nuestros hijos para participar de la Santa Cena, pero esa preparación tiene que salir de nuestros hogares, porque son nuestros hogares en donde enseñamos a nuestros hijos la reverencia, qué pensar en ese momento, evitar distraernos durante ese momento sagrado. También se le dice que no se puede quebrar ningún hueso de este cordero pascual. Y recuerden, Jesucristo tampoco se le quebró un hueso. Y al igual como se empleó el hisopo, ¿no?, para en este caso esparcir la sangre en la puerta, en las columnas y en el dintel de la casa del pueblo de Israel, también se usó esta planta de hisopo cuando Jesucristo tenía sed y le dieron vinagre barato. Y luego de estas instrucciones ya viene el capítulo 13 de Éxodo, que es el último capítulo. Este capítulo 13 son más instrucciones, pero en este momento voy a hablar acerca de la consagración de los primogénitos o de la redención de los primogénitos. Cuando hemos visto esta parte de la 10ª plaga, cabe mencionar que murieron todos los primogénitos, no solamente de los hombres del pueblo egipcio, sino también de los animales. Todo primogénito de animal murió. Y es por eso que esta consagración de los primogénitos que estamos viendo en el 13 es otra, se puede decir, otra ceremonia que van a realizar los egipcios, pero en donde se va a separar, se va a consagrar al Señor nuestros primogénitos, ya sean de los hombres, los primogénitos de los animales. Este capítulo 13, hermanos y hermanas, nos debe recordar algo. Es verdad que hemos hablado del Cordero Pascual, del sacrificio expiatorio de Jesucristo, pero ahora yo les pregunto, ¿el Salvador, al igual como pidió al pueblo de Israel que le consagren al primogénito,
nosotros estamos consagrándonos al Salvador. Es lo que nos pide. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio, pero ahora Él nos pide que nos consagremos a Él, que le sirvamos. Porque si no hacemos eso, la expiación no puede surtir efecto en nosotros. Y la deuda que tenemos que pagar no la va a pagar el Salvador. Luego, a partir del versículo 17, nuevamente regresamos a la historia. Recuerden que hace un momento hablamos del éxodo, que salieron, y aquí es interesante que en el versículo 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es interesante aquí que Dios les guía por un camino seguro. Había una ruta que era una ruta segura, que era la ruta que se empleaba generalmente para llegar de Egipto a Canaán. Sin embargo, en medio de esta ruta también había, se puede decir, una parada o un sitio en donde estaban parte del ejército o de la guardia egipcia. Entonces el Señor dijo, yo no les voy a hacer pasar por ese lugar, porque si no ellos van a decir, no, mejor me regreso a Egipto. No quiero pelear con los soldados egipcios, con la guardia egipcia. Y así como el Salvador y el Señor Jehová protegió a este pueblo de Israel y le ayudó a tomar el mejor camino, así también nos protege a nosotros. Él nos lleva por caminos seguros. Y también Dios ha prometido en las Escrituras que no nos va a sobrevenir ninguna tentación que vaya más allá de nuestra capacidad, porque al igual como Dios protegió y guió y les llevó por los caminos correctos, así también nos guía. Y dice que de día Jehová les guiaba a través de una nube y en la noche les guiaba a través de una columna de fuego. Así que así termina este capítulo de Éxodo 13. Y aunque en este momento el pueblo de Israel ha sido liberada físicamente, vamos a ver que espiritualmente aún necesitan ser libres. Y también nosotros, hermanos y hermanas, a pesar de que muchos de nosotros hemos hecho convenios con el Señor a través de las aguas del bautismo, eso no significa que hemos nacido de nuevo o hemos logrado la conversión. Por último, quiero terminar diciendo que esta la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, esta ceremonia de la redención del primogénito, todas estas cosas que está estableciendo el Señor, es porque Él está estableciendo su pueblo, está estableciendo su religión verdadera. Ya derrumbó a toda esta religión falsa, ya derrumbó a todos estos dioses egipcios y ahora les está enseñando el camino correcto. Igualmente en nuestras vidas también. Tenemos los mandamientos, tenemos su evangelio y ese es el camino a seguir. Sin embargo, las ordenanzas y estas festividades, estas ceremonias son sombras de lo que ha de venir, que es Cristo. Y al igual que la sombra de Cristo no es Cristo mismo, sin embargo nos ayuda a saber que estamos cerca de Él, que Él está cerca de nosotros y que nos cubre. Así también las ordenanzas. No podemos hacer ordenanzas y participar ordenanzas en la capilla, en los templos de forma automática, porque el propósito no es quedarnos en las sombras, es acercarnos a Cristo. No tiene sentido participar del bautismo si no reconocemos, si no tenemos fe en Cristo. No tiene sentido participar de la Santa Cena si no reconocemos el poder liberador de la expiación de Cristo. Recuerden, hermanos y hermanas, el propósito de las ordenanzas no es quedarnos en la sombra para siempre, sino que las ordenanzas nos lleven de las sombras a la persona que es Cristo, nos ayuden a conocerle a Él, nos ayuden algún día a estar en su presencia. Así que, hermanos y hermanas, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por su paciencia, gracias por el tiempo que ustedes han tomado por ver este video. Les envía saludo a mis hijos, les envía un fuerte saludo también mi esposa. Yo estoy muy agradecido a ellos por el apoyo que dan y por el apoyo que realizan para poder realizar estos videos. Así que, hermanos y hermanas, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, escriban en la caja de comentarios, suscríbanse al canal de YouTube, sigan la página de Facebook y nos vemos en la siguiente semana. Bye bye.